En El Salvador, las personas con discapacidad sufren de un acceso deficiente a la atención de salud. La educación de calidad es nula en unos casos y en otros demasiado dificultosa. Además, las oportunidades laborales son casi imposibles y no reciben los servicios que necesitan de acuerdo con su discapacidad. Son poblaciones silenciosas, excluidas de actividades cotidianas. En la actualidad, hay evidencia cada vez más contundente que demuestra que las personas con discapacidad se encuentran en peor situación socioeconómica y sufren más pobreza que las personas sin discapacidad. Pese a que hay avances muy importantes en el tema, todavía se carece de políticas públicas duraderas y soluciones sistémicas que aborden las necesidades de las personas con discapacidad. Hace falta sensibilización. Hace falta conciencia. Hace falta que tú seas parte de la solución. Yo me siento como persona sorda, me siento bien, gracias a Dios. No tengo ningún problema, pero gracias a Dios mi familia me apoya y no me dejan, me han enseñado, me han acompañado a la integración con las personas oyentes. También, gracias a Dios, tengo amigos, vecinos, que se relacionan conmigo y les enseño señas. Aprenden, se interesan por las señas. También otras personas que no solo se burlan porque no escuchan. También otros amigos sordos que igual, que tienen familia que no se comunican, que no les ayudan y son sordos y se sienten mal porque no tienen buena relación. Bueno, mi nombre es Tania de Segura, tengo 40 años de edad, soy médico de profesión y además me dedico a la atención de personas con discapacidad, esto a raíz de mis dos hijos mayores que presentan el padecimiento de autismo, que es una discapacidad, más que una discapacidad, una condición que limita las relaciones sociales y la comunicación con otras personas e incluso personas de su edad. Todos le tenemos miedo a lo desconocido y muchas veces el rechazo, la discriminación, la no aceptación viene por falta de conocimiento profundo de qué es lo que una persona está experimentando. En la mayoría de los casos, cuando yo trabajo el proceso de inclusión escolar, el problema, le digo al padre de familia, no es el niño ni sus compañeros, el problema somos los adultos, porque cuando llega un padre y ve a un niño con conductas raras, con cosas que normalmente no haría otro chico, lo primero que hacen es ¿por qué lo tienen aquí? Y entonces el maestro se ve limitado porque no sabe explicar qué es lo que tiene, y el padre espera que se le dé una solución y este niño agrede al mío y nadie lo defiende, etc. Entonces, una de las primeras cosas es la formación, comenzando con mi gremio, porque incluso dentro del gremio médico, dentro del sector salud, por ejemplo, digamos que en la atención a niños se ha avanzado un poco, pero se ha avanzado. Pero ¿qué pasa cuando este niño cumple 18 años de edad y el pediatra ya no lo puede ver? Los internistas se los regresan al pediatra. El pediatra se lo manda al internista porque ya no es de su competencia y no hay quien lo atienda. No hay quien se comunique con él, no hay quien le interprete al médico qué es lo que esta persona o cómo manejar a esta persona.
Y ya no digamos cuando llegamos a la etapa del adulto mayor, que además requiere una atención mucho más detallada que lo que implica la atención de un adulto. Entonces, comenzando con el sector salud, hay una gran escasez de profesionales de salud y además dentro de la formación dentro de los pensum académicos, yo igual trabajo en la universidad, Doctor José Matías Delgado, y dentro de nuestros pensum se carece mucho de la formación desde el médico general sobre qué son las discapacidades, cómo afrontarlas. Y como le digo, sí, ya comenzamos con los niños, no diría que no hay nada, pero en la etapa adulta y adulta mayor estamos muy lejos de ver posibilidades de atención. Bueno, mi nombre es Edgardo Castro, estudié en la Universidad de El Salvador, ya hace los años 70, y pues tuve el privilegio pues de egresar de Ingeniería Industrial. Me especialicé en formulación y evaluación de proyectos. Soy técnico en formulación y evaluación de proyectos, también técnico en telecomunicaciones. Consultor de proyectos también de telefonía, telefónicos, de desarrollo local, de atención integral de personas con discapacidad y eclesiásticos también. Mi experiencia básicamente fue que a raíz de la pérdida de la visión fue un antes y un después prácticamente. Pasé un periodo muy complicado en el sentido pues de que yo no pasé por la experiencia de la discriminación en una universidad, porque ya la pérdida de la visión yo la sufrí posteriormente, ¿verdad? Sentí que toda mi vida se había derrumbado, había concluido mi proceso ya, los proyectos que ya yo había anhelado tener, aparte de que mi sueño había sido desde joven pues tener una profesión académica universitaria, tener una familia unida, estable, y tener recursos económicos, como no pasar, digamos, digno, ¿verdad? Un salario digno. Las discapacidades, digamos, tienen digamos, dos grupos grandes. Aquellas, por ejemplo, que se enfrentan de tipo motor, donde las personas han perdido, digamos, la habilidad para poder movilizar una parte de su cuerpo, y que obviamente las barreras físicas son aquellas que van a constituir el gran problema para este tipo de personas al momento de movilizarse, pero aún así al momento de enfrentar empleo, obviamente la parte motora va a tener un impacto tremendo y terrible. Y las cognitivas de conocimiento, donde la persona tiene una disabilidad para poder organizar su pensamiento, su lenguaje o su capacidad de relación interpersonal. De tal manera de que estas disabilidades hacen que la persona pueda interactúe con mucha dificultad dentro de la sociedad. Y un tercer grupo donde vienen disabilidades de ciertos sentidos muy específicos, como podrían ser la visión, ¿verdad? El oído, por ejemplo, ¿verdad? Incluso el tacto, ¿verdad? Que pueden también en determinado momento ser muy, muy severas. Comparto una barrera que tengo la experiencia anterior. Cuando estudiaba en la escuela cristiana para sordos, después cuando me integré a la escuela oyente, no me aceptaron. Pero gracias a Dios, me aceptaron más intérprete. Y después, cuando terminé, me gradué de la escuela, nosotros buscamos qué hacer, qué universidad, dónde estudiaba.
mi profesión en un futuro. No querían que nosotros trabajáramos, sino queríamos mejor para nuestra vida, mejor futuro. Nosotros fuimos a buscar, a pedir a la universidad poder integrarnos, ahí estudiar. Nos dificultó aceptar porque nos decían que no. En otra universidad fuimos y pedimos, nos dijeron que no. La última universidad que fuimos me dijeron que sí, que me iban a dar una oportunidad de estudiar para ver cómo estudiaba. Está bien, aceptaron. Estudié, gracias a Dios. Pudieron ver, se sorprendieron que un sordo hacía bien las cosas. Decían que no podían, pero sí podían. Hice doble esfuerzo, estudiar, y hasta me gradué. Gracias a Dios logré mi profesión. Y también fuimos a pedir, primero me dieron el pasaporte. Segunda vez que fuimos a pedir el pasaporte y necesitaba el pasaporte. Las personas me dijeron de que no. Y ella preguntó por qué. Me decían que no podía leer. Pero sí puedo leer, puedo firmar. ¿Por qué no me lo dan? Porque otra persona sorda no puede leer y firmar. No, yo tengo derecho. Tengo derecho a mi pasaporte, a viajar con mi familia. Y una mujer llamó al encargado para ver si me daban permiso para el sello. Me preguntó si yo era sorda. Yo le dije que sí. Y él me preguntó que si podía leer y firmar. ¿Qué hacemos con usted? Yo trabajo de maestra. Me gradué de la universidad. Qué bueno. Dele el pasaporte. Y al final me dieron el pasaporte. Como muchos lo mencionan, y eso es una realidad que no podemos negar, la calidad de vida de una persona depende de las posibilidades que tiene de integrarse a una sociedad y del acceso que tiene a servicios, y eso está muy ligado al tipo de trabajo que yo tengo. Sí, una persona, sobre todo personas con discapacidad mental, que a lo más que alguien puede aspirar incluso es solo a que sea un oficio, y por lo general son los oficios los menos remunerados, y la mayoría son del sector informal, los que logran tener, eso los deja fuera de AFP, los deja fuera de Seguro Social, y los padres no podemos dejar a nuestros hijos con este tipo de problemas como beneficiarios en el Seguro Social. Mis hijos, por ejemplo, ya no tienen cobertura del Seguro Social, ya uno tiene 14, el otro tiene 15, y el Seguro Social da atención hasta los 12 años de edad, y la atención que da es pediatría básica, porque si el niño tiene, en el caso de mis hijos, uno tiene epilepsia, ese tipo de atención, incluso los seguros privados no me aceptan a mi hijo porque tiene epilepsia y porque tiene autismo. Entonces, el problema es que ¿a quién recurro? Bueno, alrededor de la experiencia que hemos ido teniendo con los años, sí hay algunas situaciones discriminativas que probablemente algunas de ellas no tienen una intención directa de discriminar, sino que la sociedad está poco preparada para entender y enfrentar las situaciones con las personas de discapacidad. Pero sí yo sentí el abandono de mis amigos, compañeros, vecinos, la soledad. Yo no sufrí pues mayor problema de discriminación, pero sí el hecho pues de que uno tener ya un círculo social, ¿verdad? Y de repente sentirse uno solo, ¿verdad? Llegó un momento en que quise matarme. Cuando fui a la escuela de manejo, Access, entonces yo pedí que me dieran la noticia, la información para saber qué necesitaba aprender para manejar. ¿Usted es sorda? Sí. Mire, pero usted no puedo darle clase. ¿Por qué? Porque es sorda.
no importa, necesito intérprete. No, no. Entonces está bien, busqué otro lugar, otra escuela de manejo. Busqué que me dieran clases de manejo. Vamos a ver si puedo hacerlo aquí. Con una persona intérprete. Entonces, la persona aceptó, la persona intérprete, y al final tuve la licencia. Cuando sacamos el pasaporte de nuestros hijos, costó mucho porque obviamente con 2 chicos autistas que no pueden estarse quietos, intentar tomar una foto y principalmente el tipo de pose que hay que hacer es casi imposible lograrlo, ¿verdad? La persona que toma la foto no entiende el problema de nuestros hijos, no pueden ver directo a la cara, no pueden ver directo a una cámara y ellos piden que eso se haga. Entonces obviamente no entender el problema e intentar hacer esto se vuelve un poco difícil. Igual en los transportes muchas veces no alcanzan a entender estas discapacidades donde tal vez la persona no es que no quiera hacer cola, esperar su turno, sino que se vuelve muy difícil para el padre de familia. Y tal vez la más delicada es a nivel de aspecto de educación, ¿verdad? La educación para los hijos. Nuestra sociedad actualmente, el derecho a la educación realmente está violentado para los niños jóvenes e incluso los que ya son adultos que adolecen una discapacidad, principalmente aquellas que son clasificadas como de tipo cognitivo, o sea, donde la persona tiene un problema para comunicarse, para socializar. Nuestro sistema educativo está tal vez un poco más apto en la actualidad para algunas discapacidades, pero no necesariamente para todas. Los maestros, honestamente, yo que trabajo con chicos en el proceso de inclusión, nada menos, hace 2 días acabo de estar hablando con 2 padres que tienen un niño con un problema de conducta negativista desafiante y me dicen, ¿en qué kinder lo ponemos? Estamos hablando de un niño de 3 años y ya fue expulsado de 3 colegios. Pero ¿cómo obligo yo a una maestra que tiene 30 niños a atender a que tiene una conducta que no es fácil de manejar? Entonces, los maestros primero tienen falta de recursos, falta de formación y falta de apoyo, porque sí, está la maestra del aula especial, pero ese es el receptor de todos los malportados. Entonces, esta pobre maestra tiene toda la gran variedad de discapacidades y que cada una requiere cierta atención particular y no hay quien apoye a esta maestra. Lo más que logran hacer es darle una nana que tiene formación muy básica y lo que menos sabe es de trabajo con personas con discapacidad. Obviamente las adaptaciones curriculares a los pensums académicos estamos diseñados para educación bancaria. Los maestros de las escuelas regulares, por más que los capaciten, es imposible que puedan atender a estudiantes con discapacidad porque la enseñanza en las escuelas de educación regular prácticamente grupal, porque los maestros tienen de 40 o más alumnos que son sin discapacidad y tal vez tienen 1 o 2 personas con discapacidad y la enseñanza para las personas con discapacidad de cualquier tipo es personalizada. Entonces hay una incompatibilidad pedagógica, ¿verdad?, de que un mismo maestro esté simultáneamente dando una enseñanza grupal y personalizada a la vez. Entonces, ¿qué hacen los maestros? Simplemente van pasando los alumnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ministerio les exige que no se quede ningún aplazado.
seguimos sin cambiar la metodología de enseñanza y obviamente cambiar metodología de enseñanza implica más trabajo para un maestro que tiene 40 niños. Y si yo quiero hacer actividades grupales, los salones están saturados, no puedo. Si yo quiero hacer otro tipo de dinámicas, la violencia no me permite salir. Si yo quiero incluir a una persona con discapacidad, muy probablemente tengo a los padres de los otros 39 pendientes de qué van a hacer con ese niño y por qué está ahí. Y por qué no hay alguien cuidándolo, y por qué el colegio o la escuela abrió las